Hola a todos, bienvenidos a este programa llamado The Blackest Noise, el programa en donde analizamos música, donde hablamos del formato físico, ya sea en vinilo, en cassette o en CD, y el día de hoy vamos a seguir con nuestra saga de discos que tienen portadas de algún color, en este caso va a ser el anaranjado, y pues nada, vamos a darle. Y vamos a comenzar con algo que, como a veces comento, viene de mi era de MySpace. Yo crecí, bueno, fui adolescente ya con esta plataforma de red social en donde pues mucha gente podía subir música, donde conocías bandas y pues ahí muchas de las bandas que más me gustan las conocí ahí y una de ellas fue Yellowcard, este que vendría siendo el Ocean Avenue, su cuarto álbum de estudio del 2003. Una banda que tenía algo muy característico porque mezclaba el punk rock, el happy punk, muy parecido a Blink-182, a Simple Plan. Incluso por ahí tenía momentos parecidos a The Offspring en algunos ratos, o a Sum 41, pero tenían un violinista, lo cual hacía que el sonido fuera un poquito más experimental, aunque pues yo personalmente es una banda que quiero mucho, a mí me gusta muchísimo Yellowcard, pero el violín sí es un instrumento que siento que por momentos en los discos o en algunas canciones sobra, o sea, es un instrumento que nada más creo que le dio caché a la banda, pero realmente yo no siento que le aporte nada interesante, o sea, yo creo que lo fuerte son las voces y las voces, la guitarra y la batería es lo más fuerte en Yellowcard y para mí el violín pues bueno, solo es algo como una curiosidad, pero bueno, el Ocean Avenue, el álbum que pues los catapultó a la fama, muchos de hecho piensan erradamente que es su primer álbum, pero no, este es el cuarto álbum de la banda, pero fue el primero en que digamos estuvo rotando constantemente en MTV, en Telehit, en Much Music y pues fue el álbum con el que yo los descubrí en MySpace. Así que aquí está el gran Ocean Avenue de Yellowcard. Take you away from that empty apartment you stay. Y bien, pasamos del punk rock a algo un poquito más oscuro. Nos vamos a ir con Therion, con este su álbum Bobbin, perdón, el séptimo álbum de la banda de 1998. Esta banda de metal gótico, de metal orquestal, sinfónico. Bobbin, pues que significa dragón en enoquiano, que es una lengua del ocultismo. Y es una banda que es la primera vez que se meten a orquestas reales, orquestas sinfónicas reales, ya no están digitalizadas, sino que aquí ya son reales. Es el álbum más exitoso de la banda, un álbum en donde se meten a explorar mucho más esas partes más épicas, con solos de guitarra gigantescos, larguísimos e impresionantes, como por ejemplo Eye of Shiva, que es mi canción favorita del disco y mi canción favorita de esta banda. Tiene un final que es gigantesco, que es atmosférico, que es con unos solos de guitarra que llenan todo el cuarto y además con estas voces tenores, soprano dentro de la banda, que pues bueno, si llegan a ver a Therion en vivo, es una banda donde si les toca con orquesta sinfónica pueden ver hasta 30 personas en el escenario y si no pueden llegar a ver hasta 10. O sea, es una banda muy grande, es una banda ya de súper culto dentro del metal sinfónico y pues bueno, este es su séptimo álbum, el Bobin. Bien, vamos otra vez al metal. Ahora nos vamos a ir a Finlandia con un supergrupo llamado Synergy. Este supergrupo conformado por el ya fallecido Alexi Laiho, por su pareja en ese entonces, Kimberly Goss, Rob Latvala, que también fue guitarrista de Children of Bodom un tiempo, Marco Yetala de Nightwish y Tony Lillman de Lordi, un supergrupo con pesos pesados finlandeses. Este que es su segundo álbum en To Hell and Back, en donde, digo, conocemos muy bien a Alexi Laiho y a Rupel Atbala por meternos al death metal sinfónico con Children of Bodom y a Marco Yetala en el metal sinfónico con Nightwish. Aquí se meten más al power metal, aunque sí exploran mucho estas guitarras gemelas de Rope y Alexi, pero sí se meten más como un sonido más predominante con la voz de Kimberly Ghost, que se mete a una mezcla entre lo que hacía, por ejemplo, Simon Simons en Épica
con lo que de repente hacía Floor Jansen en Nightwish. Yo creo que tiene una muy buena mezcla entre esos dos, o sea, no llega a ser tan operístico, perdón, como Tarja Turunen, pero sí es lo suficientemente metalero para meterse al power. Un álbum súper rápido, súper brutal, en donde Alexi no canta. De hecho, por ahí Marco Yetala sí tiene sus respectivas voces, pero dejaron que el protagonismo fuera de Kimberly Goss y es un álbum excelente. Así que aquí está el segundo álbum de la banda, Synergy, super banda de Finlandia con el To Hell and Back. Bien, vamos a Alemania con una banda ya súper conocida, súper popular. Estamos hablando de Rammstein con su cuarto álbum de estudio del 2004, el Reise Reise, álbum que significa viaje, viaje en alemán. Una banda que, pues bueno, creo que no necesita introducción, es una banda súper conocida, que en este álbum cambian mucho su sonido, que estaba un poquito más orientado al metal industrial, más rápido y agresivo. Aquí se meten un sonido más lento, más orquestal. De hecho, pues por ahí el tema principal que es Mind Tile, uno de los hits más grandes de la banda, en donde sí es un sonido agresivo, pero más lento. Kinda Lost, otro de los singles en donde también se mete a un sonido incluso más popero, yo diría, menos agresivo. On a Ditch, que es casi casi una balada, o sea, es un disco sí muy lento, pero que no deja de ser ese metal industrial agresivo, con la voz de Till Lindemann súper súper reconocible y además es como el primer disco de la banda en que se meten como a ser ya una banda sumamente popular. O sea, los discos anteriores como el Sensuch o el Muta sí eran álbumes muy conocidos, pero creo que no tan populares como el Rise Rise, que sí se convirtió ya en lo que explotó de Rammstein, justamente por Mindtile, que yo creo que por hoy, junto con Du Hast, han de ser los dos singles más famosos de la banda. Así que aquí está el Rise Rise de Rammstein. Bien, vámonos con un poquito más underground y un poco más moderno, un álbum del año pasado. Estamos hablando de Painkiller, esta icónica banda de John Zorn, que bueno, ya hemos platicado de John Zorn, que tiene una cantidad extravagante de bandas, tiene sus cuartetos, tiene Electric Masada, tiene Painkiller, tiene Naked City, o sea, tiene una cantidad impresionante de proyectos. Este que es su proyecto más de finales de los noventas, que se metían mucho al greencore, que se metían mucho al rock experimental. Aquí regresan tras mucho tiempo. Habían estado sacando discos en vivo o algunas maquetas, pero este es su primer disco en muchos años, con este ensamble de John Zorn, de Bill Laswell, de Mick Harris, que son básicamente dos tracks de ambient, pero que tienen muchos elementos del metal que normalmente trabajaba Painkiller, que también tiene muchos elementos de este saxofón tan agresivo que maneja John Zorn y que pues de alguna manera se siente como un ambiente muy oscuro que poco a poco va abrazando los oídos de la escucha y te hace sentir incómodo. Yo lo, yo siento que se parece mucho como a la última etapa de Swans, al Birding, esos momentos en donde sientes que ese ambiente se vuelve súper opresivo y abrasivo y poco a poco sabes que en algún momento va a explotar en algo más agresivo, ¿no? Pero bueno, es un gran regreso, uno de los mejores discos del año pasado para mí, el The Great God Pan de Painkiller. Bien, vámonos con un EP ya de super culto. Estamos hablando del Broken EP de Nine Inch Nails, su primer EP de 1994, no es cierto, 92, en donde se meten a un sonido más pesado porque querían salirse de esa etiqueta que les habían puesto de synth rock con el Pretty Hate Machine. Aquí se meten a un sonido muy pesado, mucho más industrial, que estarían ya trabajando a la perfección en el Downward Spiral. Es un álbum que fue grabado en la casa de Sharon Tate, en donde fue asesinada Sharon Tate por la familia Manson en el 68, si no me equivoco, y que además está acompañado de un cortometraje del mismo nombre, Broken, que fue censurado en su año por todos lados porque pues básicamente se concebía como un cortometraje tipo snuff. Ahorita lo pueden encontrar en internet, es fácil de encontrarlo, pero si todas las canciones acompañan a este cortometraje donde un actor de performance, pues bueno, se mete a todo el movimiento BDSM de manera pues bastante explícita
Y es un álbum en donde incluso por ahí pueden encontrar videos de Gavin, por ejemplo, donde aparece Marilyn Manson tocando la guitarra y en los coros, porque en este entonces ya estaba grabando con Trent Reznor el Portrait of an American Family de Marilyn Manson. Y es un álbum que, pues repito, o sea, dicta mucho la pauta que estaría siguiendo Trent Reznor para el Downward Spiral. Así que si el Downward Spiral les parece demasiado denso, podrían empezar con el Broken para darse una idea de lo que van a escuchar a continuación. Así que aquí está el primer EP de Nine Inch Nails, el Broken, de 1992. Y bien, vamos con uno de mis discos favoritos, un álbum que siempre menciono dentro de lo que es la música mexicana. Estamos hablando de Morbo con su disco homónimo, su primer álbum de estudio del 2001. Este supergrupo conformado por el gran Juan Carlos Lozano, que había salido de Moenia y que se unió a Jay de la Cueva, que en ese entonces ya estaba con Fobia, y con el gran Paco Huidrobo, también gran líder de Fobia. Algunas de estas canciones, de hecho, pertenecían al álbum original, al primer disco de Moenia, el conocido como el disco perdido. No es el homónimo, hay un disco anterior que está perdido básicamente. Y que aquí se mete Juan Carlos Lozano más a un sonido que tiene más tendencia al rock electrónico, o sea, todavía mantiene esa parte electrónica de Moenia, pero se centra más en el rock. Aquí hay instrumentos ya tal cual reales como guitarra, bajo y batería. Y aparte es un sonido que explora algo más personal y más oscuro comparado con Moenia, que eran canciones de repente más románticas y más de amor y más poperas. Aquí se mete Juan Carlos a explorar algo más personal. Sin duda es mi disco favorito de todo el rock mexicano. Creo que es un álbum que merece más reconocimiento. Juan Carlos Lozano es un compositor que también merecería más reconocimiento. Y pues bueno, yo se lo recomiendo mucho. También les recomiendo mucho el siguiente disco que también está medio perdido, que es el Electro Guitar Pop, el segundo álbum de Morbo. Él lo quita de las disqueras porque de las tiendas, perdón, porque le fue mal. Y pues bueno, él lo retiró, pero también vale mucho la pena. Pero sobre todo el homónimo de Morbo. Y sin ti no estoy tranquilo porque el aire. Y bien, vámonos con algo que siempre he querido hablar, ya que pues es un artista que yo respeto mucho, quiero mucho, y todo lo que hay alrededor de él me parece que es increíble y súper mítico. Estamos hablando de Moondog con este que es el homónimo de 1956, porque hay otro homónimo, de hecho hay dos, el Moondog uno y el Moondog dos, pero que son más de los 60. Este es el de 1956 que pues bueno, si quieren más o menos darse una idea de cuál es el que tienen, es el que empieza con la canción Caribia. Ese es el que estamos hablando en este momento, el de 1956. ¿Quién es Moondog? Moondog es, bueno, era Luis Thomas Harding, un tipo que nació en 1916, que básicamente todo el mundo lo conocía como el vikingo de la Sexta Avenida, porque a partir de los años 40 se pone ahí en la Sexta Avenida a tocar música, a vender sus discos, o incluso solamente estaba ahí parado viendo a la gente disfrazado de vikingo a veces con armadura, con zapatos hechos de piel a mano, con un yelmo en la cabeza, un tipo que además a los 16 años queda ciego. Entonces, pues básicamente mucha gente lo concebía como un indigente, pero no todos sabían que ese pues vagabundo o artista de performance que estaba en la esquina de la Sexta Avenida de Nueva York realmente hacía música conceptual con mucha percusión. De hecho es lo que más se le alaba de su música, las percusiones, y que incluso hubo una ocasión donde una estación de radio le robó su música, se la adjudicó, y a un juicio tuvo que ir Moondog a defender su música, y como era un vagabundo básicamente, pues nadie le creyó, y gente importante de la música contemporánea y de vanguardia como Steve Reich o el mismo Philip Glass fueron a defender a Moondog. Hay mucha música grabada, toda muy distinta, que pasa desde el jazz de vanguardia, que pasa hasta la música minimalista, el ambient, o sea, hay un poco de todo de Moondog. Él después se va a vivir a Alemania, hace más música, o sea, hay muchísima colección de música que pueden encontrar de este artista, y la historia de él vale mucho la pena. Así que este es el Moondog de 1956, el homónimo de Moondog. Bien, vamos con algo más accesible y más popero. Nos vamos a ir con el Come Around Sundown de Kings of Leon.
Este álbum, que es su quinto álbum del 2010, en donde los hermanos y primos Followill, que, bueno, si no lo saben, son dos hermanos y dos hermanos, que entre ellos son primos, los Followill, que aquí se meten a un sonido mucho más sureño, mucho más relajado, porque veníamos de discos como el Lonely by the Night, en donde se metían a un rock más agresivo, que tiene tintes de noise. Aquí es un poco más relajado, por ahí Radioactive o eh, Back Down, Back Down South son canciones mucho, muy sureñas, mucho, muy de country. Pyro es una canción oscura, pero también es muy relajada. Yo creo que les vino bien ese cambio con respecto a su disco anterior y es un álbum pues muy tranquilo, es un álbum que pueden poner en carretera. A mí me parece un excelente disco de carretera por la tranquilidad que deja y por la paz de que ya no es un rock tan de repente tan estridente o tan accesible, ¿no? Así que aquí está el Come Around Sundown de los Kings of Leon. Y bien, vamos con otra banda que también ya tenía muchas ganas de hablar de ellos. Un dúo de Minnesota, que estamos hablando de los grandes, grandes, grandes Giraffes. Giraffes, este dúo de mad rock, de rock progresivo, de rock experimental, con este que es su primer EP, su primer demo, no estoy muy seguro qué es, porque dice que son Greatest Hits, pero es lo primero que hay de ellos. Estamos hablando del Super Bass. Black Death Greatest Hits Volumen 1 del 2005. Este es un proyecto de Joseph Andreoli en la guitarra y en los efectos y Kenneth Topham en las percusiones, que es brutal, o sea, es increíble cómo entre dos personas pueden hacer algo tan brutal, tan complejo, o sea, si les gusta el mad rock parecido a Don Bronco, a Hela, a Battles, a The Fall of Troy, yo creo que esto es de lo más complejo que hay comparado con esas bandas, o sea, son dos tipos que nada más están buscando pasajes de rock, de repente pasajes de jazz, de repente mucho ambient, de repente solos entre ellos, y cada vez que lo escuchas se vuelve más y más complejo, además de que los títulos de sus canciones son pues bastante, bastante interesantes. Y pues bueno, por si se lo preguntaban, el nombre de la banda, que es primero con signo de interrogación y luego con admiración, Jirafas, Jirafas, viene de un libro para niños estadounidense. Y pues bueno, es una banda que no tiene pierde, es una banda que se las recomiendo mucho porque es asombrosa y es de lo más complejo que pueden encontrar y que además es divertido, o sea, no es rock progresivo de los setentas que se siente como casi inaccesible, como si los músicos fueran dioses. Así, aquí se siente como si fuera una broma muy compleja. Así que aquí está el Super Bass de Giraffes Giraffes. Vámonos al hip hop, vámonos con un disco que también en su época fue muy importante y sobre todo porque son uno de los artistas más respetados del hip hop moderno, Frank Ocean, con su gran Channel Orange, su debut del 2012, en donde pues bueno, él ya había salido de todo este movimiento que estuvo armando Earl Sweatshirt, Tyler the Creator. Él sale de ese movimiento, se mete a hacer su disco solista junto con pesos pesados de la industria, que es André 3000, uno de los miembros de Outkast, Earl Sweatshirt, que también fue su compañero en este movimiento, el gran Pharrell Williams y John Mayer, que John Mayer es uno de los guitarristas más respetados del mundo. Eh, Aquí es un sonido interesante porque es un hip hop que se mete mucho más al pop de lo que se metería a cosas más complejas, digamos. O sea, se parece mucho a la segunda ola de Tyler, the Creator, pero más introspectivo, más calmado. De repente tiene muchos momentos de rhythm and blues, tiene muchos momentos de jazz, perdón, y tiene muchos momentos de pop. O sea, es un disco muy accesible dentro de lo que es el hip hop moderno y aparte es un disco que es muy melancólico, es un álbum muy introspectivo en donde Frank Ocean se mete a hablar de su personalidad y hablar de sus problemas como ser humano, ¿no? Es un álbum que yo les recomiendo mucho, Frank Ocean con su Channel Orange. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, Lost. Bien, vamos con el gran David Bowie con la primera parte de su trilogía de Berlín, el Low, su onceavo álbum de 1977, que es la primera colaboración que tiene con Brian Eno.
y con Tony Visconti, que serían este trío impresionante dentro de la música, donde crearían la trilogía de Berlín. Este es el primer álbum de esa trilogía, en donde se mete en algo muy interesante porque David Bowie, que ya venía de una recuperación, una recuperación de drogas, porque recordemos que antes de este álbum había hecho el Station to Station, en donde tenía una adicción muy fuerte a la cocaína, solamente comía leche y almendras y cocaína, es lo único que tenía en su dieta habitual. Tenía un problema de peso importante porque pues estaba demasiado delgado, casi casi rasgaba la desnutrición y además David Bowie en varias entrevistas dice que en toda la era del Station to Station él no recuerda nada por todas estas adicciones que tenía, entonces se va a Alemania a rehabilitarse junto con Iggy Pop, que Iggy Pop fue uno de sus grandes amigos y que lo ayudó mucho a superar todos estos problemas y junto con Brian Eno y Tony Visconti, como habíamos dicho, se meten a hacer esta trilogía con un Bowie resurgido, rehabilitado y que además aquí se mete algo interesante porque Brian Eno le mete mucho esta influencia que él estaba trabajando en su proyecto solista, que es el ambient. Es un disco que se mete mucho al ambient, que se mete mucho a la música experimental, pero más instrumental y más contemplativa. De hecho, yo creo que la última canción, que es Subterraneans, es una canción que debería acreditarse más a Brian Eno que a David Bowie, porque se mete a este sonido que estaba trabajando Eno con el Discrete Music o con el de música para aeropuertos, y que pues bueno, en su momento obviamente la gente no le entendió mucho y la gente no lo disfrutó tanto como hoy en día y pues hoy es parte esencial de lo que es el ambient, de lo que es el noise, de lo que es incluso el techno, porque justamente aquí es donde empezaron a experimentar David Bowie y Brian Eno con este sonido más ambiental y más minimalista, ¿no? Así que aquí está el primer disco de la trilogía de Berlín de David Bowie, Low. For the gift of sound and vision. Drifting into Y bien, ya que estábamos hablando de Berlín y de Alemania, vámonos a una banda alemana ya icónica del crowd rock. Estamos hablando de Can, con este que vendría siendo su segundo álbum de 1971, El Tago Mago. Crowd rock súper denso, súper experimental, que la banda, pues bueno, lo que cuentan es que se metieron a un castillo ahí en Alemania, grabaron todo el disco a partir de improvisaciones y pasajes complejos. De hecho, buscaron hacer las piezas más complejas, pero al mismo tiempo que pudieran lograr ser lo suficientemente eh, auténticas dentro de lo que es la improvisación para que se sintiera un disco súper fresco. Es muy denso, sí, pero yo creo que es un disco muy disfrutable por todos estos pasajes de improvisación y además la voz del gran Damo Suzuki que creo que le aporta mucho a la banda por momentos, porque se siente que después de tener un rato de música súper densa, llega la voz del Suzuki y te hace sentir como un pequeño break, como un descanso, y eso es lo que hace este disco tan interesante. Además de que junto con Pink Floyd y King Crimson es una de las bandas que siempre está en los tops de lo mejor del rock progresivo, porque pues marcó mucha época en su momento. Así que aquí está el gran Tago Mago de Han. Bien, vámonos al Britpop con un álbum que fue bastante rompedor en su época porque fue algo súper arriesgado para una banda súper importante. Estamos hablando del homónimo de Blur de 1997. Este cambio que tanto Coxon como Damon Albarn estaban intentando hacer después del que ya estaban muy cansados de estar compitiendo con Oasis, de estar compitiendo con el sonido más popero que, pues bueno, ya estaba saliendo un poco. Recordemos que aquí el trip hop ya estaba a tope, el grunge, el hip hop más experimental, el new metal. O sea, aquí lo que quería hacer Blur es meterse a algo un poco más interesante y se meten al noise rock. Es un álbum que se parece mucho más al Goo de Sonic Youth que a lo que habían estado haciendo en álbumes anteriores. Es un sonido más sucio, más experimental, mucho más metidos al noise, mucho más metidos incluso como al garage rock de White Stripes. Y que pues bueno, les salió bastante bien porque pues aquí tienen canciones icónicas como Song 2, que es de las canciones más conocidas de la banda, Beetle Bomb, que también es una canción súper icónica, y es un álbum que la verdad les fue bastante bien para el riesgo que tomaron. Yo creo que es de mis discos favoritos de Blur porque a mí esa primera etapa
antes de The Great Escape, la verdad es que no me gusta mucho porque a mí ese sonido del Britpop tan radial, tan amigable, la verdad es que no me interesa mucho. Yo prefiero este disco más personal en donde Damon Albarn sí estuvo explorando cosas más oscuras de su persona, ¿no? Así que aquí está el gran homónimo de Blur de 1997. And when she lets me slip away, she tells Y bien, ya para terminar, vámonos con otro clásico también de los noventas, el segundo álbum de Alice in Chains, el Grand Dirt de 1992, su álbum más exitoso, porque pues bueno, tiene 5 sencillos que los 5 son increíbles. Digo, nada, más para que se den una idea, está Rooster, Them Bones, está Down in a Hole, está Wood, que es posiblemente una de las canciones más importantes de la banda, además de que es el primer álbum en donde el gran Lane Stanley, que en paz descanse, escribe canciones. Aquí, pues bueno, su más importante de esta época es Angry Chair. Es un álbum en donde también por última vez tenemos a la alineación original junta, porque en este entonces Mike Starr, el bajista, fue expulsado de la banda por un momento, por un problema de adicción que tenía muy fuerte. Es un álbum más oscuro que el anterior, el Facelift, y además es un álbum mucho más sucio, mucho más orientado también al metal. Recordemos que de los 4 grandes del grunge, que es Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam y Alice in Chains, ellos son los que estaban más cercanos al metal, con ese sonido más oscuro y pesado. De hecho, yo poco le encuentro de grunge a Alice in Chains. Yo creo que es una banda que propondría más dentro del metal alternativo que dentro de lo del grunge, pero bueno, se les asoció más al grunge y este su segundo álbum es excelente. Yo creo que es su mejor disco, así que aquí está el Dirt de Alice in Chains. Y bien, con esto terminaríamos los discos de color anaranjado. Recuerden que pues estamos haciendo una saga de varios colores, ya tenemos muchísimos. Este creo que es el sexto video de la saga. Pueden checar los demás en el canal. También pueden meterse a TikTok en donde hacemos resúmenes de otros temas o de los mismos videos. Y pues nada, mi nombre es Ismael y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.